Bienvenidos a este ciclo de charlas. Como ya todos ustedes saben, están organizadas por el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro. En esta tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Úrsula Basset sobre el tema adopción de integración y los nuevos horizontes que plantean una institución renovada por el Código Civil y Comercial de la Nación. Les voy a leer un brevísimo currículum de la doctora Basset, que por supuesto es, como les acabo de decir, un brevísimo currículum. La doctora Úrsula Basset es abogada y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Es profesora titular con dedicación especial a la investigación en Derecho de Familia y en Derecho de las Sucesiones. Es directora del Centro de Investigaciones en Familia y además directora de la revista El Derecho en la parte de, precisamente, Derecho de Familia. Y además fue miembro de la subcomisión y redactora del Código Civil y Comercial de la Nación en los temas relacionados con el régimen patrimonial del matrimonio. Pero una vez hecha esta presentación, les comento cómo nos vamos a manejar. La doctora Úrsula Basset hará una disertación aproximadamente de unos 45-50 minutos, y al terminar la disertación, todos ustedes van a tener la oportunidad de hacerle tantas preguntas como necesiten ustedes y el tiempo que nos dé, por supuesto, la hora que tenemos pactada en el aula. Bueno, muchas gracias, y sin más los dejo con la doctora Basset. Bueno, muchas gracias. Yo siempre digo, Cristina, primero que todo lo que haces vos a mí me gusta, así que a pesar de que salía hace poquitito del COVID, no me lo quería perder, así que te escribí enseguida. Es una alegría verte, aunque sea a la distancia, y una alegría verlos a todos, sobre todo que el CASI es mi corazón, mi partecita débil del corazón, porque yo soy oriunda de ahí. Mi primera matriculación fue en el CASI, donde todavía estoy matriculada. Así que un gusto enorme verlos. La propuesta de hoy, pensamos varios temas. La verdad hubiera podido ser cualquier otro tema, temas apasionantes como filiación, las novedades con los fallos y qué sé yo, que hubieran podido ser, o temas patrimoniales, que son los temas que por ahí más manejo, pero habíamos pensado un tema que por ahí podía tener algún interés, que es el tema de la adopción de integración, que tiene algunas novedades en la última jurisprudencia. Justo me había tocado abordar, justo habíamos estado trabajando en un código civil comentado que va a salir en Hammurabi, que yo les mandé un anticipo justamente sobre el tema para que tengan un paneo de la jurisprudencia, y me pareció que era un tema interesante para abordar porque es un tema muy vecino, muy cercano a muchas personas que tienen, ahora las vidas son más largas, que encaran un nuevo proyecto de vida, una nueva pareja después de una ruptura, y a lo mejor tienen hijos de uniones anteriores. Y entonces la adopción de integración es algo que en realidad es bastante común al final, o por lo menos interpela una situación bastante común, que es la situación de familias que en realidad son integradas con parejas que a lo mejor se rompen y se reconstruyen en las trayectorias más largas, en las biografías así más largas que tenemos hoy en día, ¿no? Ustedes piensen que nosotros decíamos que el matrimonio es para siempre, ¿no? Y no está mal, obviamente. El otro día me pasó, tenía un alumno, en la UBA a veces pasa que uno tiene alumnos que son grandes, ¿no? Este hombre tenía 70 y pico, y estaba cursando, era jubilado, estaba cursando Derecho de Familia, y entonces yo estaba hablando del matrimonio y de que hoy en día uno piensa que cuando uno se casa va a durar para siempre, pero después la vida es larga, ¿no? Decía yo en broma. Y entonces él dice, me quedo pensando, dice él en voz alta, yo pienso que todos estos jovencitos no van a saber nunca lo que me pasa a mí, me decía él. Yo a mi mujer la miro y le voy a decir algo, y ella ya sabe lo que le voy a decir. Y me mira, y yo ya sé lo que me va a responder cuando yo le diga lo que le voy a decir. Y yo pienso que a estos jovencitos probablemente nunca les pase. Es verdad, es muy probable que nuestras trayectorias de vida, así lo dicen los sociólogos,
al ser tan extensas, permitan, digamos, reinventarse varias veces, implique que, y esto ya lo sabemos porque estadísticamente está comprobado, que haya parejas que en realidad van juntando historias, van juntando proyectos conyugales o de uniones que tienen hijos, que acompañan con hijos. Entonces, claro, el derecho tiene que dar una respuesta a esa situación, una respuesta posible es la adopción de integración, pero ustedes se dan cuenta que no es la única. Es decir, no necesariamente esos hijos que vienen de otros proyectos parentales tengan que ser adoptivos respecto de la nueva pareja. Es decir, también podría simplemente aplicarse la figura del progenitor afín que existe en el derecho argentino, ¿no es cierto? Que se aplica para las personas unidas o para las personas que están casadas, ¿no es cierto? Y que no genera, en realidad, en principio, parentesco salvo que se trate de matrimonio. Vamos a ver un poquito, yo traje una presentación de PowerPoint para organizarnos un poquito visualmente, y a partir de ahí, si les parece, les presento una parte que es general, que es de consideración sobre la adopción de integración, y una parte más específica, que es el segundo segmento, que tiene fallos. En el medio, como somos poquitos, nos podemos dar el gusto de interrumpir en cualquier momento, si ustedes quieren, de hacer consultas, de hacerlo coloquial, y no atarnos demasiado a las formas, y así más bien tener una suerte de diálogo. Espérenme un poquitito que localizo acá, entre las miles de ventanas que tengo abiertas, la correcta, acá está. Y entonces largamos con el planteo. Espérenme, presentación con diapositivas. Ustedes deberían estar viendo ahora la primera diapositiva, ¿es correcto? Sí, ok. Bueno. Lo primero que yo les quería decir es que esto que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Que la adopción de integración no es la única respuesta a las familias integradas. Nosotros también hablamos de familias ensambladas, que ustedes también habrán escuchado esa denominación seguramente. No importa cómo la llamamos, lo cierto es que son reinvenciones, si ustedes quieren, son nuevas vivencias que tenemos a lo largo de la vida, en donde ante la ruptura de la pareja a veces uno intenta un proyecto de vida en común con otra persona. Y entonces aparece la situación de los hijos. Ahora, se pueden dar muchos escenarios, ¿no? Esto lo hablábamos un poco, a veces viendo el derecho comparado, uno se puede dar un poquito una idea y entender situaciones, ¿no? Comparando, ¿no? Experiencias. Cuando yo le conté a un profesor francés, que es amigo mío, vino un par de veces y también vino el CASI, que ahora está en la Corte de Casación francesa, la regulación argentina, y se sorprendió. Porque cuando le conté que el progenitor afín era una figura que nosotros teníamos que se aplicaba ex lege, es decir, a partir de la ley, no por elección del progenitor afín, a él le pareció que era un poco particular la solución argentina, en la medida en que la regulación del progenitor afín es una regulación que impone una carga parental y no permite elegirla. Es decir, no siempre que nosotros estamos en pareja queremos que nuestra pareja ocupe el lugar de padre de nuestros hijos en una relación anterior. Ni un lugar lavado, como es el caso del progenitor afín, y por ahí mucho menos un lugar de progenitor que supone un escenario muy particular, a veces de pluriparentalidad, es decir, con muchas figuras parentales, a veces sustitutivo, es decir, de la figura parental de origen. Entonces, él estaba un poco sorprendido de que se impusiera una estructura de tipo parental en la progenitura afín, sin el consenso, sin la quiesencia de la persona que queda colocada en esa posición. Él decía que si a él le hubiera tocado legislar en la Argentina, hubiera preferido que no hubiera imposiciones de roles, sino que ese rol fuera elegido. Ahora yo les pregunto, porque hoy cuando estaba pensando en eso, digo en broma, hoy me hice una pensada, salí a caminar y estaba pensando en la exposición de hoy, que es algo que ya les digo, ya lo traté antes, lo pensé antes, pero siempre que uno sigue pensando, descubre nuevas aristas. Hoy a la mañana salí a caminar, me había mandado dos fallos para leer Mónica
Urbansich de Baxter esta mañana, 2 fallos de su juzgado de adopción, de integración de un niño mayor, de una persona mayor de edad, y yo pensaba, esta adopción de integración, esta idea de adopción de integración supone una parentalidad, si ustedes quieren, elegida, ¿no? Es decir, que yo elijo constituirme en padre de, ¿no? En padre de pleno derecho, es decir, en pie de igualdad en principio, pues puede ser adopción simple o plena, con el progenitor de origen no adoptivo que está del otro lado, ¿no es cierto? El originario. Ahora, en la filiación nosotros tenemos otro sistema. Si ustedes se fijan, salvo la particularidad de las técnicas de reproducción humana asistida, que tienen un componente voluntario en el consentimiento previo, libre e informado, si ustedes se fijan, las filiaciones biológicas son impuestas. Es decir, yo no elijo ser madre o elijo ser padre. Yo quedo embarazada y soy madre. Ahora, bueno, con el aborto uno podría interrumpir el embarazo, pero madre fui, por eso puedo interrumpir el embarazo. No elijo ser madre, el derecho no me da la posibilidad de elegir ser madre. Tampoco elijo ser padre, porque si alguien es padre biológico, no puede decir, ay, no, pero yo no quería ser padre, ¿eh? Vayan a preguntárselo a Maradona. Y el derecho tampoco hace nada, que tuvo todas esas demandas de hijos extramatrimoniales que él no quiso tener, pero por los que después tuvo que responder de alguna manera, económicamente mayormente. Y si se fijan, el proceso de filiación, esto pensaba yo hoy también, no está hecho para engendrar padres, por decirlo de alguna manera, está hecho para engendrar pagadores. Es decir, está hecho para engendrar a alguien que una vez que yo logré emplazarlo en la posición de padre, va a pagar alimentos y yo voy a poder heredar y va a tener que cubrir una determinada cantidad de cosas, pero no para engendrar un vínculo parento-filial, sino para forzar al padre a que cumpla con su obligación económica. Si no, los procesos de filiación, sobre todo de reclamación de filiación parental, extramatrimonial generalmente, cuando durante el proceso habría un acompañamiento interdisciplinario para generar un vínculo, lo que el derecho no prevé. El derecho está fundado en una idea de paternidad en donde el padre es un proveedor que tiene que pagar una vez que se establece la paternidad, y la obligación de pagar se funda en el ADN, es decir, en que yo descubrí que efectivamente esta persona tiene un ADN que es el mismo de mi hijo, criterio que se da de bruces con todo lo regulado en técnicas de reproducción humana asistida, en donde el ADN importa un comino, ¿no? Entonces, uno se pregunta, cuando nosotros estamos hablando de filiación, y cuando estamos hablando de adopción de integración, estamos hablando de filiación. Y cuando estamos hablando de progenitura afín, estamos hablando de filiación, aunque no sea filiación en sentido pleno, es una estructura de parentalidad. Cuando estamos hablando de filiación, ¿qué es lo que entendemos por filiación? ¿La filiación es algo que tiene que ser querido o alcanza con que sea impuesto? Y entonces uno puede pensar en los padres que no quieren ser padres, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa cada vez que hacemos una reclamación de filiación con un padre que es remiso a reconocer o que no quiere ocupar ese lugar, ¿no? O cuando alguien inicia una impugnación de paternidad, a veces para jorobar nada más, ¿no? Los padres que no quieren ser padres, ¿son buenos padres? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿no? Por eso yo pensaba, hoy estaba pensando, es verdad, eso no quita la responsabilidad parental, es decir, que uno tenga que hacerse cargo del producto del embarazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Principio que se rompe ahora con la regulación del aborto, donde la madre puede decidir interrumpir. Pero como sea, en principio, para ser buen padre hay que querer ser padre. Y uno tiene que lograr persuadir al otro de que, aun si no quiere ser padre, va a haber un mínimo de esa parentalidad que va a tener que responder por haber engendrado un hijo. Es decir, que uno es responsable por haber engendrado un hijo. Pero esa idea del voluntario es una idea que es muy rica para el derecho, porque resulta que las obligaciones emergentes de la responsabilidad se cumplen óptimamente, esto lo decía implícitamente Cecilia Grossman cuando hablaba del cumplimiento de la obligación alimentaria, se cumplen mucho más en la medida en que uno tenga la voluntad de ser padre y de ejercer plenamente esa posición. ¿Por qué decía esto? Porque estábamos hablando de que
en las familias recompuestas, ensambladas, integradas, lo que sucede es que aparecen parentalidades que el derecho resuelve de dos maneras. Una imperativamente, a través del progenitor afín, que tiene obligaciones mínimas subsidiarias, y otra voluntariamente, que es la adopción de integración. Por eso la adopción de integración para mí es tan linda, porque la adopción de integración supone un compromiso voluntario, una elección del conviviente o del cónyuge de ocupar un lugar de parentalidad que no le impone la ley, que no le viene impuesto por la ley sin su propia elección, sin su propia quiesencia, sino que él quiere, por el tipo de relación que tiene, asumir. Entonces, la primera comparación que tal vez nosotros tenemos que hacer es la comparación de la adopción de integración con la adopción. Y van a ver que, como una vez un pariente mío fue a un negocio de esos que venden jamones en España, ¿no? Entonces le dicen, le preguntó, ¿cuál es la diferencia entre este jamón crudo y este jamón crudo de bellotas, que es ese que se alimentan los cerdos con bellotas y qué sé yo? Y el español le dijo, pues todo, ¿no? Y bueno, la diferencia entre la adopción y la adopción de integración es pues todo, porque es todo muy distinto, no hay que requerir, no se requiere la idoneidad, no se requiere la guarda preadoptiva, no se requiere necesariamente, vamos a ver que está discutido, que hay jurisprudencia discutida, no es una adopción de tipo sustitutivo, o sea, no viene a desplazar una figura de parentalidad, sino que viene a sumar en principio. Bueno, todo es diferente. Tanto así que algunos dicen que no debió haberse regulado como una adopción de integración, sino con otra figura jurídica que no fuera la adopción, porque desarticula toda la idea misma de la adopción, que en la misma definición viene desmentida, porque cuando nosotros vemos la definición de la adopción, es garantizar el derecho a la familia a un niño que carece de ella, lo cual no se da nunca en la adopción de integración. Entonces, por definición, el Instituto de la Adopción de Integración se lleva bastante mal con la concepción que nosotros hoy tenemos de adopción y que regula como marco de la adopción de integración en el Código Civil y Comercial. Ahora lo vamos a ver. Es interesante ver esa comparación porque nos esclarece la figura respecto al telón de fondo con el que la adopción de integración, como dijimos, está en mucha tensión porque son dos instituciones muy diferenciadas. El segundo parangón, un poco ya lo desarrollamos, así que voy a tener menos para decir, es la comparación de la adopción de integración con el progenitor afín. Yo les decía que el progenitor afín no necesariamente tiene un vínculo de parentesco con su hijo afín. Según la regulación del Código Civil y Comercial, para criticar o para no criticar, según la regulación del Código Civil y Comercial, solamente genera un vínculo de parentesco si se trata de progenitor afín casado. Es decir, el matrimonio genera el vínculo de parentesco, fuera del matrimonio no existe ese vínculo de parentesco, entonces no hay vínculo de parentesco entre el progenitor afín y el hijo afín. En cambio, si es un progenitor unido, como dijimos, no hay vínculo de parentesco, en la adopción siempre hay vínculo de parentesco. Ese vínculo de parentesco puede limitarse al adoptante, en principio, si es una adopción simple, al adoptante si es una adopción simple, o puede extenderse a la familia, a los ascendientes, en el caso de que sea una adopción plena, porque ahí tendría los mismos efectos que cualquier otra filiación. Después está el tema de la pluriparentalidad. Nosotros discutimos la pluriparentalidad en el marco de nuevos casos en los cuales aparece a lo mejor una pareja de lesbianas que obtuvo el semen de un amigo y que ese amigo quiere tener participación en la crianza de los hijos. Sí, pero a mí siempre me sorprende cuando la pluriparentalidad aparece enunciada como una novedad o como algo transgresor, porque en realidad en la adopción, toda vez que la adopción admite ser abierta, es decir, el juez puede regular el parentesco y puede mantener y conservar algunos vínculos con la familia de origen o extender el parentesco con la familia adoptiva. Eso nos reconduce a pensar que la pluriparentalidad en la adopción existe sin lugar a dudas, o sea, no hay ninguna novedad. Además de que para mí, personalmente, la pluriparentalidad ha existido siempre. La pregunta es cómo la representa el derecho, es decir, a veces el derecho ha preferido ser restrictivo en la invasión de la privacidad. Es decir,
reconocer, voy a contar un ejemplo muy concreto que tiene que ver con, si alguno lo escuchó antes, pido perdón, una historia mía personal. Yo me crié con mi abuela. ¿Por qué? Porque mi madre, gran jurista de derecho de familia, para una época en que era menos común, trabajaba mucho, no estaba en casa. Yo tenía mi referencia inmediata de crianza en mi abuela, que era ama de casa, que vivía con mi abuelo, que tenía el modelo de familia tradicional, y que, digamos, se ocupaba, estaba como más presente como figura maternal en lo cotidiano. Ahora, si a mí me hubiera agarrado una juez y me hubiera preguntado, siendo yo chiquita, Úrsula, ¿vos querés que tu abuela sea tu mamá? Yo hubiera dicho, no, yo estoy bien con mi mamá. Mi abuela es mi abuela, es verdad que me cuida como si fuera mi mamá, pero sigue siendo mi abuela. Y a mí déjenme mi biografía como esté, déjenme en mi biografía como está. Que mi mamá trabaja tanto porque nos hace bien y porque además de eso desarrolla su vida profesional. Yo mi biografía no me la toque, es parte de mi privacidad. Hoy en día no, hoy en día aparece la idea de que esa privacidad tiene que ser, digamos, intervenida por el derecho y tiene que tener un nombre, que es el que ve el juez, no el que vive a veces el que viven a veces los chicos, ¿no? Entonces aparecen un montón de figuras que a lo mejor tienen otro vínculo de parentesco, pero que el juez renombra o rebautiza como padres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cumplen una función parental. Y no podía seguir cumpliendo la función parental como tío, tutor, o como abuelo, tutor. Bueno, algunos jueces entienden que no, que hay que rebautizarlos. Y así intervienen en una biografía, es decir, se meten en una parte que antes el derecho consideraba derecho de la privacidad, ¿no es cierto? Bueno, la pluriparentalidad no es nueva, es más vieja que el agua, o sea, es viejísima, siempre ha existido pluriparentalidad. Piensen que cuando el padre se iba a la guerra, la madre criaba a los hijos con el abuelo como figura parental a lo mejor, o con algún otro pariente como figura parental. Y existía la representación pluriparental con total naturalidad, no es ninguna novedad en la historia. Pero nosotros hemos sancionado en la adopción, de manera, en derecho positivo, la pluriparentalidad, toda vez que nuestra forma de regular la adopción es abierta. Entonces ya está presente en el derecho positivo la pluriparentalidad, ¿no? Bueno, y tal vez lo más interesante es el contraste de la adopción de integración con la filiación. ¿Por qué es una forma de filiación? Ahí prefiero detenerme un minutito más adelante, lo vamos a ver mejor en los fallos. Y después que la adopción de integración cumple una función creciente y llamativa para dar respuesta, no en el derecho argentino, que en el derecho argentino no se ha implementado tanto esto, pero sí en el derecho comparado, sobre todo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la adopción de integración es una respuesta alternativa para la filiación, para el establecimiento de la filiación en los casos complejos de filiación por técnicas de reproducción humana asistida o maternidad subrogada. Es lo que le dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la opinión consultiva número 1 del año pasado a la Corte de Casación francesa, cuando la Corte de Casación francesa preguntó. Ustedes saben que en Francia la maternidad subrogada está prohibida, pero eso no impide que las parejas francesas vayan al extranjero, California el caso, y engendren un hijo por maternidad subrogada en el extranjero, en donde usualmente el padre tiene un vínculo biológico, la madre no lo tiene, y entonces la filiación del padre es perfectamente compatible con el derecho francés, mientras que la filiación de la madre no se puede establecer porque se determina por el parto. Como la maternidad subrogada es contraria al orden público francés, entonces esa determinación de la maternidad por maternidad subrogada que viene con el certificado de California no es válido en Francia. Entonces Francia ha dicho, como es contrario al orden público internacional, no puede reconocer la maternidad subrogada, y entonces resulta que la Corte de Casación francesa encontró como alternativa la posibilidad de emplazar la filiación por vía de una adopción de integración. Es decir, como la madre está casada con el padre y el padre tiene un vínculo que es biológico con la criatura que engendraron por maternidad subrogada, se puede reconstruir el vínculo filiatorio a través de la adopción de filiación de integración plena. Bueno, la Corte de Casación francesa pregunta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para no tener un fallo en contra en poco tiempo, si esa es una alternativa que es
que es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Y qué le contesta el Tribunal Europeo? Sí, es perfectamente compatible. De modo que si ustedes quieren establecer la filiación en caso de técnica de maternidad subrogada, una alternativa es la adopción de integración. Esto mismo es lo que resuelve el Supremo de España en un caso de 2 hombres, respecto de uno de los cuales existía un vínculo biológico, respecto del otro no lo existía, y entonces se les propuso a ellos una adopción de integración. Ellos se negaron, dijeron que iban a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero eso iba a dejar al niño sin emplazamiento parental. Se les dijo que el Estado español iba a tomar medidas respecto del niño si no había emplazamiento parental, y entonces ellos consideraron que la adopción de integración era un camino válido. En Argentina nosotros tenemos un caso que no es el que salió en los diarios el otro día, que es el caso de Teitelbaum. El caso de Teitelbaum tiene una chiquita, ellos tienen 4 hijos, la pareja Teitelbaum, que por ahora no estaban casados. Ellos tienen 4 hijos, la primera de ellas, que nació por también maternidad subrogada, la tienen por adopción de integración, es decir, uno de ellos aportó el material biológico, es padre biológico, el otro adopta por adopción de integración. Los segundos eran unos mellizos, también por maternidad subrogada. Ellos habían aceptado en principio la adopción de integración, pero después con otro patrocinio letrado apelaron y pidieron que se emplace la filiación por otro lado. Fíjense que acá no se puede fijar por presunción. No sé por qué no, el tema del reconocimiento tampoco caminó. Y finalmente tienen un cuarto hijo que nació también por maternidad subrogada, y parece que la audiencia, yo hablé con Horacio Teitelbaum y él me dijo que yo podía contar el caso, por eso también siempre lo cuento. Él dice que para él la adopción es una filiación menos plena que las otras filiaciones. Para mí no, para mí la adopción es una filiación nobilísima, pero bueno, ellos lo viven de esa manera y prefieren otra forma de emplazamiento. Les cuento que la semana pasada hubo un fallo, no, hace poquitito hubo un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Islandia, que también hizo lugar a un tipo de vinculación así, a través de adopción de integración en maternidad subrogada, y que en España, hace 2 semanas salió un fallo en el Tribunal de Cataluña por posesión de Estado, es decir, emplazando la filiación en maternidad subrogada por posesión de Estado. Que fíjense que posesión de Estado en realidad preconstituye reconocimiento, así que en Argentina también sería válido. Bueno, uno de los temas que dijimos es la adopción de integración versus la adopción a secas, ¿no? Y si ustedes se fijan, ahí en la diapositiva, el 594, que incluye una definición de adopción, que es una definición bastante buena, dice, el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia. Que eso ya no pega con adopción de integración, porque estos chicos ya tienen antes ese derecho a desarrollarse una familia, cuando estos no les pueden ser proporcionados por la familia de origen. Es decir, que primero habría que excluir que la familia de origen pueda proporcionar los cuidados para poder dar lugar a la adopción. Como ustedes se dan cuenta, la definición de adopción se lleva de bruces con la adopción de integración, porque tiene 5 no, o sea, 5 negativas a la definición de la adopción integrativa. La primera es que el adoptante no requiere estar previamente inscripto en el registro de adoptantes. La segunda es que no se aplican las prohibiciones en materia de guarda de hecho, como es evidente. La tercera es que no se exige la declaración judicial de adoptabilidad. La cuarta, que no se exige previa guarda con fines de adopción. Y luego que no existe el requisito relativo a las necesidades afectivas y materiales que no están provistas por la familia de origen. Ahí tienen ustedes las 5 negativas, es decir, sí es adopción, pero no esto, no esto, no esto, no esto. Prácticamente no queda nada, o sea, está la adopción desmontada, ¿no? Y si ustedes se fijan, en el primero de los incisos, en el A, este es interesante, vamos a volver sobre este en alguno de los fallos, los progenitores de origen deben ser escuchados, deben ser escuchados. Muy bien, entonces ahí estamos con la comparación de la adopción de integración con la adopción a secas, y vemos que la diferencia es sustancial, ¿no es cierto? Al punto que uno bien lícitamente puede preguntarse, ¿por qué la llamamos adopción? Bueno, lo que yo diría es que la razón de por qué la llamamos adopción es por el origen latino de la palabra. Ustedes saben que adopción viene de ad optare, es decir, de optar a, y que en realidad nosotros teníamos en esa matriz latina de la idea de opción,
está la cuestión más linda de la adopción de integración, que es que yo opto que seas mi hijo, es decir, elijo que seas mi hijo, ¿no? Que está un poquito la idea, claro que está como muy desdibujado, por ahí se podría haber puesto otro nombre, no lo sé, para no generar tanta confusión. Arias de Ronquieto, Catalina Arias de Ronquieto, ahí por 1997, dijo esto: la integración jurídica de las familias que se inician a partir de segundas o terceras nupcias no genera de por sí una situación de desamparo respecto de los hijos menores de edad de anteriores uniones. Ella, en su momento, cuando hizo la tesis, ella hizo una tesis doctoral sobre la adopción, y en esa tesis doctoral ella proponía, por primera vez, ¿no? Fue una de las precursoras de esta idea, la filiación por afinidad, y luego revisó y dijo, en realidad deberíamos hablar de tutela por afinidad, ¿no? En ambos casos, ustedes fíjense que aparecen dos elementos que no están en la adopción de integración, que no están previstos, que son, si es la tutela por afinidad, tiene que haber para el discernimiento de la tutela una verificación de la idoneidad del que va a asumir la tutela, que no está en la adopción, que creo que hubiera sido feliz incorporarla, y en la filiación por afinidad, bueno, y un proceso de discernimiento que es un poco más complejo que en la adopción. La filiación por afinidad era un poco como la progenitura afín, y ella después se desdijo de esa idea. Bueno, esto ya lo vimos bastante largo, que es la comparación de la adopción integrante con la progenitura afín, ya lo vimos bastante, ¿no? Y si lo vemos comparativamente, acá está ordenadito, acá lo tienen todo ordenado, mientras que la adopción integrante, la voluntad es el constituyente de la adopción. Ahora vamos a decir algo sobre eso. La voluntad es el constituyente de la adopción. En la progenitura afín, la fuente de la filiación o de la parentalidad es la ley. Es decir, el progenitor afín no elige su posición, le es impuesta. En la adopción integrante, no se sabe muy bien, no queda claro por la regulación, y después lo vamos a ver en un par de fallos, si el rol es sustitutivo o aditivo. Es decir, si es complementario, si es sustitutivo o que se suma en pie de igualdad a los otros roles de paternidad que existen. Y en la adopción, por integración, si ustedes se fijan, no existe tampoco una regulación de cómo tienen que interactuar los distintos progenitores que van a ser designados. Es decir, no hay regla de convivencia, por decirlo de alguna manera. Mientras que en la progenitura afín hay una regulación de cómo van a convivir el progenitor afín y los progenitores, y el rol es complementario y subsidiario, es decir, no es de adición en pie de igualdad o sustitutivo, sino que es complementario y subsidiario. Respecto del estado de familia que se genera en la adopción, hay un rol de paternidad o maternidad, mientras que en la progenitura afín hay una cuasi paternidad, una cuasi maternidad, si ustedes quieren una parentalidad, y a la que puede sumársele la delegación de autoridad parental, de responsabilidad parental, que puede darse, y además de eso puede haber un parentesco, como vimos en el caso de que el progenitor afín se ha casado. En cuanto a los efectos, la filiación, con la distinción de si es simple o plena, tiene los mismos efectos que la filiación, la relación de filiación, paternidad o maternidad, mientras que los efectos en la progenitura afín son limitados y subsidiarios. Y mientras que la adopción, en principio, es una filiación, y por eso dura para siempre, la duración de la progenitura afín dura mientras dure la pareja, salvo que excepcionalmente el juez fije algunos efectos ex post, es decir, después de terminada la relación, fije algunos efectos subsidiarios, como por ejemplo la provisión de alimentos, que en algunos casos se ha dado. Pero en principio la progenitura afín o la parentalidad en la progenitura afín está anclada en la relación de pareja, y su duración se extingue, digamos, con la pareja misma, lo cual también pone en duda la fuente de la parentalidad, de la estructura parental, ¿no? Porque si la causa fuente es una relación de pareja entre adultos, de ahí no nace, digamos, no nace espontáneamente una relación de parentalidad. Para Misray tiene que nacer siempre sí o sí, pero nosotros sabemos que en la práctica no es así, y entre adultos mayores y capaces uno podría decidir excluirla, lo que el derecho en principio no permite.
porque otorga efectos quiera uno o no quiera, ¿no? Es en ese sentido una invasión a la autonomía de la voluntad y una invasión a los acuerdos internos de pareja que tengan las partes. En cambio, la adopción de integración, si ustedes se fijan, siendo que es una filiación, debería ser para siempre. Y acá otra vez la perplejidad, porque el derecho permite por primera vez en la historia, permite la revocación de una adopción plena. Es decir, genera la primera filiación de tipo pleno que es revocable. ¿Revocable por qué? Por ejemplo, por injurias graves o por acuerdo de partes, ¿no? Si un adolescente maltrata a su adoptante afín, eso sería suficiente para que se rompa la adopción. El problema, acá tenemos que leer, si ustedes me lo permiten, un problema de fondo con la adopción. Nosotros que somos abogados tenemos que leer el problema de fondo con la adopción de integración, que es que tiene un apoyo feble, débil, porque aunque la pareja elige ser padre, y eso es una cosa mucho más valiosa que la progenitura afín, una de las cosas que para mí es central en un proyecto de parentalidad exitoso de adopción integrante es asegurarse que el que adopta tiene las motivaciones verdaderas, es decir, las motivaciones válidas. Es decir, que no adopta para alegrar a su pareja o porque está en pareja, sino que adopta porque quiere ser padre para siempre de ese niño o adolescente. Es decir, que el consentimiento que se presta para la adopción integrante, para mí, para que sea sustentable, sería conveniente de que sea previo, libre e informado como en las técnicas de reproducción humana asistida, o mejor que en las técnicas de reproducción humana asistida, porque cuando yo consiento en las técnicas de reproducción humana asistida estoy consintiendo un tratamiento médico, pero deberían explicarme que en realidad estoy consintiendo a ser padre de por vida, ¿no? Para que el consentimiento sea plenamente válido. Bueno, la adopción afín o integrante debería ser exactamente igual, es decir, debería decírsele al padre: señor, sea consciente que esto es independientemente de la pareja que usted tiene ahora, que usted está asumiendo un rol de padre, que cuando usted se muera, este hijo lo va a heredar con sus otros hijos, si es que usted tiene otros, que esto implica un plexo de obligaciones y deberes a los cuales usted está optando. Hoy se publicó, si quieren se los paso en la ley, un estudio que vengo haciendo, que me lleva más o menos 5 años, sobre el consentimiento en el derecho civil. No solamente el derecho de familia, sino el Instituto del Consentimiento, que lo estudié transversalmente en todas las áreas del derecho civil, ¿no? Para entenderlo bien. Y una de las cosas que me impresionó es que hay una proporcionalidad en el consentimiento. Es decir, yo tengo que saber exactamente, para poder consentir válidamente, tengo que saber exactamente, tengo que estar preparado para entender a qué me estoy obligando, ¿no? Y eso significa que cuando una persona va a optar por ser progenitora afín, tiene que saber que se obliga no a la mujer de la que está terriblemente enamorado, pero que el enamoramiento se puede pasar y la pareja se puede romper, que se obliga no a una relación circunstancial, sino que en principio se obliga de por vida a una filiación que hasta ese entonces no tenía y que lo va a acompañar hasta la muerte, que la revocabilidad es excepcional. El hecho de que el codificador haya incorporado la revocabilidad en la adopción integrante, integrativa o de integración, en realidad exhibe un rasgo de la fragilidad de la adopción de integración, que es que está vinculada en su origen a la pareja que la funda. Y yo creo que nosotros como jueces, como abogados, para que esta adopción sea sustentable y sea un proyecto exitoso, tenemos que reinscribir la adopción de integración en la filiación. Es decir, aclararle a la persona: mira que tu compromiso no es con tu pareja, es con el hijo. Si tu compromiso es con un hijo, no es con tu pareja. Tu pareja puede estar o no estar. Y sobre todo confrontarlo con la idea de una posible ruptura antes de que asuma el consentimiento de una adopción de integración. Y si me permiten, ahí tengo un comentario, ahí miro. Tengo un caso que me gustaría comentar. ¿Cómo no, Gabriela? Avanza un poquitito más y nos comentás si te parece. Creo que me estoy deteniendo demasiado en estas diapositivas iniciales, debería ir más rápido. Bueno,
Lo otro que nosotros tenemos que ver es el tema de la pluriparentalidad, que yo un poquitito ya les anticipé. Fíjense que el 630 permite, que dice que los efectos entre el adoptante y su progenitor de origen, la adopción de integración siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre adoptado y su progenitor de origen, cónyuge conviviente del adoptante. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque les cuento que hay dos interpretaciones que se han visto plasmadas en la jurisprudencia. Es decir, uno tiende a leer lo que quiere leer en el artículo 630. Yo quiero leer y leo, y estoy de acuerdo con la mayoría de la doctrina que lo lee así. Yo quiero leer personalmente que la adopción de integración no deroga el vínculo de origen, sino que lo complementa, lo suma un vínculo más al vínculo de origen. Yo lo quiero leer así porque así lo entiendo yo, porque me parece que si yo me vuelvo a casar y tengo un nuevo esposo, yo quisiera que mis hijos, más allá de que entablen una filiación adoptiva con mi nuevo esposo, conserven el vínculo con su progenitor de origen, siempre y cuando sea saludable, está claro, ¿no? Y me parecería una forma de manipulación de la madre si a través de una nueva adopción pudiera suprimir al progenitor de origen, ¿no? Porque el vínculo con el progenitor de origen es de los hijos, no es disponible, ni por nadie más que venga después, ¿no? Entonces, salvo que ese vínculo de origen deba ser privado, el vínculo con se deba privar la responsabilidad parental respecto a ese progenitor de origen, o se deba suspender la responsabilidad parental porque se den alguna de las causales. En principio, el derecho al vínculo con el progenitor de origen es un derecho de garantía convencional, que aparece en la Convención sobre los Derechos del Niño, y la derogación de ese vínculo de origen tiene una naturaleza excepcional. Así lo entiendo yo. Pero muchos leen este artículo distinto de lo que lo leeríamos a primera vista, y dicen: la adopción de integración siempre mantiene el vínculo filiatorio y sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen, es decir, entre mi hijo y yo, madre, cónyuge o conviviente del adoptante. O sea, yo, cónyuge conviviente del adoptante, y el adoptante. En cambio, el otro progenitor de origen quedaría derogado, desaparecería del mapa. ¿Entienden? Alguna lectura doctrinal entiende que los únicos dos vínculos subsistentes en la adopción integrativa son los del progenitor de origen, que formó una nueva pareja, es decir, yo, supongan en el ejemplo, y mi nuevo esposo, y que el otro progenitor de origen desaparece del mapa. Gracias a Dios esa no es la lectura prevaleciente a mi modo de ver, pero es la lectura que hace alguna doctrina y alguna jurisprudencia. Bueno, en cambio el 631 nos empuja al área de la incertidumbre, porque le da al juez la posibilidad de modular el parentesco de acuerdo con la circunstancia de hecho que encuentre, de modo que, y este se complementa con otros artículos más, es decir, el 631 permite que si el adoptado tiene un solo vínculo, este es el del 631, que es de la adopción de integración. Dice: si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, se inserta la familia adoptante con los efectos de la adopción plena, las reglas relativas a la titularidad. Este no es el tema, el primer inciso, pero el segundo dice: si el adoptado tiene doble vínculo filial de origen, se aplica lo dispuesto en el 621. Es decir, si mi esposo vive y yo vivo y yo formé una nueva pareja, entonces al juez le toca decidir cuáles vínculos conserva y cuáles no, y en qué extensión. Quiere decir que el juez podría tomar una decisión derogatoria, ¿no?, respecto del otro vínculo. El 621 son las facultades judiciales que ustedes recuerdan, que era el que yo estaba por mencionar, que es que el juez puede modular el parentesco tanto en la adopción plena como en la adopción simple, extendiendo en la adopción simple el parentesco respecto de los ascendientes adoptivos y manteniendo vínculos de origen en la adopción plena. Y esto se complementa con la posibilidad de reclamar la filiación de origen aún con adopción plena, es decir, el adoptado aún con una adopción plena, si se entera que tiene un padre biológico, puede iniciar una acción de filiación aún con la adopción plena. Bueno,
Esto lo vamos a saltear porque si no yo ya veo que me estoy extendiendo mucho y no voy a alcanzar a contarles, ya me extendí demasiado. Esto era un estudio sobre la multiparentalidad en el derecho comparado que es muy interesante, pero hoy no viene al caso. Yo creo que escribí un artículo, si les interesa se los puedo mandar. La adopción de integrante y la afiliación. Bueno, entonces acá hay un tema que me gustaría plantear. Nosotros decíamos que el origen de la adopción de integración era la voluntad. Bueno, hay un caso en el cual el origen no sería la voluntad, sino sobre todo la posesión de Estado, que es la adopción de integración del hijo mayor. Cuando uno puede adoptar al hijo mayor, y lo puede adoptar si previamente tuvo estado de hijo durante la minoría de edad con la pareja del conviviente, o sea, el conviviente o cónyuge, que es el progenitor de origen. Entonces, ahí tenemos el tema de que en realidad la adopción de origen, la adopción de integración se apuntala sobre dos cosas. Una, claramente la voluntad. La otra, cuando es mayor, también la posesión de Estado. Ahora, estas eran las preguntas que yo ya hice, algunas ya las hice, por eso las voy a saltear. Lo que sí quisiera parar es que es muy importante, por lo menos para mí, dos cosas que acá, una de ellas no está. La primera es que escucha al niño. Cuidado que el niño puede no estar cómodo con esa adopción. Y yo creo que nosotros tenemos un deber de escuchar al niño porque todo proceso sin escucha del niño es nulo. Es decir, no sabemos bien como jueces y como abogados cuál es la relación del niño con ese pretenso adoptante, con esa persona que pretende la adopción, ¿no? No sabemos si a veces las situaciones son muy, muy difíciles. Yo no quiero ser acá catastrófica, porque la mayoría de los casos son de personas generosas que quieren adoptar de integración al hijo del cónyuge o del conviviente. Pero, oigan que de abuso de la pareja de la esposa hacia la hija está llena la historia, ¿eh? O sea, una buena cantidad de los casos de abusos de personas menores de edad es la pareja de la madre. Así que yo creo que en este sentido es indispensable que nosotros escuchemos como profesionales, como jueces, a los chicos cuando se va a hacer una adopción de integración. Para mí es súper, súper, súper importante, y si ustedes me lo permiten, me parece también importante escuchar a los hermanos que a lo mejor no estén en el ámbito, o sea, que van a ver afectados a sus derechos por la adopción, por ejemplo, los hijos del adoptante, si tiene otros hijos, y van a ver afectados sus derechos, aunque sea un derecho del adoptante el decidir la adopción. Me parece que lo menos que podemos hacer es integrarlos a la decisión, también para que el proyecto sea sustentable y sea feliz, es decir, tenga un enderezamiento exitoso. ¿Qué quiere el niño? ¿Qué siente el niño? ¿Qué sienten los otros niños, los otros hermanos? A veces van a ver que en los casos de jurisprudencia hay veces en los cuales las adopciones son simples o plenas, distinguiendo entre hermanos, sumamente interesante. Y bueno, y para mí también sería importante hacer un estudio socioambiental, porque en realidad el problema es que el juez es garante del interés del niño, y en ese sentido me da la sensación de que el juez, como garante del interés del niño, tiene que garantizar condiciones mínimas de idoneidad del adoptante. Es decir, imagínense que sería feliz que los abogados también propusieran esto, ¿no? Antes se hacía regular, o sea, se ofrecían esos estudios ambientales cuando uno iniciaba un proceso de adopción simple por integración. Bueno, adolece en nulidad relativa la adopción obtenida con vicios en el consentimiento, el derecho del niño adolescente a ser oído a petición exclusiva del adoptado. Acá dice a petición exclusiva, yo lo invitaría, y total que él diga que no, porque a veces no sabe que tiene ese derecho, y si no sabe que tiene ese derecho no puede ejercerlo. Y por otra parte, me parece que es una obligación dejar bien en claro el contenido del consentimiento a la adopción para que sepa bien el progenitor que consiente a ser padre para toda la vida. Bueno. Bueno. Vamos a saltear un poco acá. Filiación y casos atípicos, ya lo hablé, lo voy a saltear. Y vamos entonces ahora sí a la jurisprudencia. Acá voy a hacer una pequeña pausa y les voy a preguntar si les quedó alguna duda de lo que dijimos hasta ahora. Y después ya pasamos a los casos de jurisprudencia. Pueden abrir el micrófono y preguntar, o pueden preguntar en el chat, como prefieran.
¿No? Ninguna duda, nada que decir. Bueno, está el chat abierto, cualquier cosa me preguntan, yo trato de estar. Úrsula, nos Sí, había quedado algo pendiente. Vos sí. estabas hablando y alguien te dijo que tenía un caso que quería hacerte una pregunta. Gabriela Lo González dejamos para Castro. más adelante. Gabriela González Castro, ¿querés hacerme la pregunta ahora, Gabriela? Perdón, ahí voy, que tome un traguito. Sí, decime, Gabriela, contanos. ¿No podés activar el audio? Uy, está Delma, ahí la estoy viendo. Qué linda. Delma. Úrsula no puede activar el audio. No podés activar el audio. A ver, veamos. Si querés, me podés escribir, y si no, a ver si hay la manera de que me mandes un audio por acá. Me dice que el anfitrión no me lo permite. Ah, no, espera, eso si es el anfitrión se supone que soy yo, y entonces te lo debería poder resolver. A ver. A ver. Hola, hola. Ahí está, sí, Gabriela, ahí está. Ah, Te ¿qué estamos tal? escuchando. Bueno, sí, quería comentar un caso porque tiene mucho que ver con el comentario que hizo de la responsabilidad del adoptante respecto a su vínculo, que es con el hijo Sí. más que con la pareja, porque Sí. es un caso particular y quería ver cómo lo veía para esta figura. Es una pareja, un matrimonio, que tuvieron 2 hijos, se separaron. Después la mujer tiene una relación, queda embarazada, ese hombre era violento, ella hace una denuncia, en conclusión tiene el hijo, este hombre desaparece a los 2 meses que tiene una hija, y el ex marido se termina haciendo cargo de la nena junto con sus hijos biológicos, o Sí. sea, cumple el rol de papá junto con sus hijos biológicos. Pasa el tiempo, nunca, esta chica no vio jamás a su padre, no lo conoció, a su padre biológico, y creó un vínculo de padre con el papá de sus hermanos biológicos, de sus hermanos, sí. Sí. Sus medios hermanos, digamos. Pasó el tiempo, ahora ya es mayor de edad, y los dos, tanto el papá que cumplió ese rol como la chica, quieren hacer la adopción por integración. Entonces mi duda es, en este caso, el matrimonio nunca se separó, o sea, siguen casados, aunque no convivieron más, siguen casados. Entonces mi duda era en cuanto a la exigencia en la posesión de Estado, si era una exigencia insalvable, digamos, que ellos estuvieran casados, mantuvieran, digamos, la convivencia más que estuvieran casados, mientras que la chica era menor de edad. Gabriela, perdóname, la chica ya es mayor de edad. Sí, es mayor de edad ya. Pero vos decís que tuvo posesión de estado de hijo siendo mayor de edad, siendo menor de edad. Claro, sí, solamente que no convivieron, no convivía en Pero la viste que la misma... posesión de estado no es nomen tratatus fama, es que es tratado como hijo, tiene, Por eso, no habría digamos, nombrado como inconveniente. hijo y tiene la fama de hijo. Yo creo que Exacto. no. De lo que yo Exacto. pude compulsar de jurisprudencia, que más o menos busqué todo lo que pude encontrar, digamos, cuando hice el comentario, ahora capaz que salía algún fallo más, pero lo terminé hace muy poquitito, así que el fallo que me quedó sueltito debe ser un fallo aislado. Lo cierto es que yo tengo la sensación de que el temperamento de los jueces es ser favorables a la acogida de la adopción de integración. Es decir, yo creo que es algo que recibimos con buena voluntad y que estamos contentos cuando sucede. Me parece que los jueces no tienen una perspectiva más bien restrictiva respecto a la adopción de integración. A lo mejor han tenido soluciones desiguales a la hora de fallar, considerando diversas cuestiones o tomando en cuenta diversos factores, pero en líneas generales creo que el temperamento es favorable al reconocimiento de la adopción de integración. Y en este caso, además, se da una nota, que yo por eso te estaba buscando acá entre los fallos que había traído para mostrarles, una de las razones por las cuales prevalece la adopción de integración en sentido pleno y los jueces se sienten más inclinados a hacer lugar, es cuando se da un caso en el cual el progenitor de origen está fallando en sus funciones. Es decir, cuando
nosotros percibimos, cuando el juez percibe, que respecto del juez, respecto del niño, en este caso del adulto, falta la coparentalidad. Es decir, Claro. el derecho a vivir en familia, es decir, de alguna manera se verifica uno de los elementos de la definición de la adopción. El derecho a vivir en familia es un derecho que es carente, por decirlo de alguna manera, de uno de los coprincipios de la parentalidad. Entonces, cuando los jueces han encontrado esa situación, todavía se sienten más inclinados porque sienten que un hijo está mejor contenido, como dicen los tratados internacionales, dice la CEDAW, dice la Convención sobre los Derechos del Niño, que en este caso no se aplicaría, pues es un mayor de edad, pero bueno, que un niño está más que una persona está más contenida cuando tiene dos padres, ¿no? Que es lógico, ¿no? Porque obviamente si tiene dos padres, hay dos personas que se van a ocupar de él, a lo largo de la vida, ¿no? Dos personas sobre las cuales puede reclinarse. Entonces, yo creo que sí, que tu caso encuadra, que hasta encuadra inclusive en la posibilidad de una adopción plena, de integración, Claro, a pesar de aparte que sea mayor de edad. el papá biológico se enteró que falleció, así que Más tampoco habría ningún inconveniente. Con más razón. Yo me inclino, pero cada juez tiene su manera de ver las cosas, me inclino a pensar que tenés un buen caso. Bueno. Después me gustaría saber a ver cómo se resuelve, ¿dónde lo vas a plantear? Bueno. ¿En qué jurisdicción? ¿En San Isidro? No, soy de Capital, pero justo me anoté en esta videoconferencia por el tema. Después, bueno, me encantaría saber después cómo se resuelve. Muy Bueno, perfecto. Si nos da algún mail o algo, sí, después cómo no, yo te anoto el mail comento. para lo que quieran y para lo que pueda ayudar después también lo anoto acá mismo. Bueno, Y bueno, muchas a ver, gracias. no, al contrario, y Oscar Charruti. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la exposición muy, muy clara hasta el momento. No, a ver, varias cosas. Lo primero, en el caso de la adopción integrativa del hijo mayor de edad, ¿sí? ¿Qué rol tiene la persona adoptada mayor de edad? ¿Tiene legitimación activa? ¿O siempre la legitimación activa está en cabeza del adoptante? Porque es distinta, me parece, la situación en caso de un menor de edad que sea el Es una adoptado, ¿no? excelente pregunta que estás haciendo. Y la segunda pregunta, también, ¿qué pasa con el principio de la adopción de priorizar la adopción de hermanos, ¿sí? En el caso de que alguno de los hijos afines no quiera ser adoptado y otros sí. Me parece que es un tema también, no sé jurisprudencialmente cómo se está tratando. Y lo último, que es más una consulta, la cuestión de la vocación hereditaria en relación a la adopción por integración, si es la misma que la adopción plena o hay alguna diferencia. Gracias, doctora. Bueno, muy buenas las tres preguntas y justo diste con con dos zonas grises, la tercera no, pero dos zonas grises que por ahí valdría la pena abordar. La de la legitimación activa es muy interesante. No sé si vamos a llegar a ver los casos que yo les traje, igual muchos de ellos están en el suplemento que les mandé, así que aunque el análisis en vivo es un poco más rico que lo que se lee en el suplemento, lo tienen ahí, así que por ahí mejor dedicarnos a las preguntas que tiene a lo mejor la misma riqueza por otro lado. La legitimación activa, hay un caso específico con un comentario de Malena Galifián, que justo además ahora simultáneamente estoy recibiendo mensajes de ella, de Malena Galifián, en donde María Magdalena Galifián, lo que pasa que yo la conozco así como Malena, y entonces a veces me sale así. La doctora Galifián, en ese caso, cuando lo analiza, se sorprende precisamente por la pregunta que estás haciendo vos, porque es un caso en el cual la que inicia la adopción de integración, y siendo menor de edad, es decir, creo que en el caso era menor de edad, y con un abogado, la que inicia la adopción de integración es la hija, y no el progenitor que es. Nosotros conocemos todas las adopciones de integración que hemos conocido antes del Código Civil y Comercial y con posterioridad, su casi absoluta mayoría, por lo menos son los casos que yo conozco son así, siempre iniciados por los adultos, no por los chicos.
Claro, si vos me estás preguntando, Gabriela, si la legitimación podría ser conjunta, se podrían presentar conjuntamente el hijo y el progenitor. Sí, claro que podría ser. Pero acá lo llamativo, en este caso, que es como lo que está planteando Oscar, lo llamativo del caso es que inicia la chica. Es decir, inicia la jovencita, ¿no? Que ella quiere ser adoptada por el progenitor afín, ¿no? Y el progenitor afín contesta, ¿no? Se da una situación, si ustedes quieren, muy, muy particular. Es interpelado para adoptarla. ¿Querés ser mi papá? ¿No? De alguna manera sería esa la pregunta, ¿no? Y el juez hace lugar, ¿no? El señor, por supuesto, acepta, y el juez hace lugar a la adopción de integración. Malena dice, la doctora Galifián dice que es desconcertante, porque en realidad no está pensada así la adopción de integración. La adopción de integración está pensada sobre todo en una estructura en la cual hay un adulto que quiere hacerse cargo de una persona frágil, o digamos que está en un proceso de formación y que necesita acompañamiento, ¿no? Piensen ustedes que la adopción de integración originaria estaba pensada en realidad sobre todo en forma sustitutiva, es decir, sobre todo pensando en la ausencia del otro progenitor, ¿no? Del progenitor de origen, ausencia o falta de involucramiento en la crianza del otro progenitor de origen, y sobre un esquema probablemente imitativo de la biparentalidad, es decir, que haya dos progenitores. El nuevo código un poco desarticula esa idea y dice, no, ¿por qué? Pueden ser varios, y aparece esta idea ahora de que la iniciativa la puede tener la persona menor de edad o el adulto pidiendo la adopción. Esto tiene una cierta similaridad con casos que se han planteado en Brasil. En Brasil existe la pluriparentalidad, y existe porque hay una regla que dice que está el progenitor de otro origen. Y el progenitor de otro origen puede ser el progenitor por técnicas de reproducción humana asistida, pero puede ser aquel que se comportó como padre, es decir, que tuvo posesión de estado de padre. Y entonces se puede reclamar la posesión de estado, el hijo puede reclamar a través de la posesión de estado el emplazamiento de uno que se comportó como padre, aunque no tiene vínculo biológico. Y eso de manera adicional al progenitor biológico que esté comprobado y que exista, ¿no es cierto? Es un poco desconcertante el sistema brasileño, pero se planteó así y existe. Bueno, esta adopción de integración es un poco así, es decir, puede venir alguien y plantear. El código no nos dice nada, no nos dice, no puede el niño hacerlo. Lo que nos dice que no puede hacerlo el niño son nuestros preconceptos, que son válidos también, que tienen que ver con esta idea de que la adopción viene un poco a acompañar una situación de desamparo, ¿no? Y que entonces generalmente es el que va a amparar el que tiene la iniciativa. Pero el código no nos dice nada. Es decir, en principio, donde la ley no prohíbe, está permitido. Con lo cual pareciera que la respuesta, y te acompaña en ese sentido la jurisprudencia de este caso, que la vas a ver citada en el suplemento que les debe haber llegado, en principio es posible que la iniciativa la tenga la persona, el hijo, en la minoría o en la mayoría de edad, o que, como dice Gabriela González Castro, haya presentación conjunta. No sé si eso te responde, pero por lo menos te sirve para saber que hubo un antecedente. Sí, perfecto. Y el segundo caso, lo segundo que preguntás, si se debe priorizar la adopción entre hermanos. Es muy difícil el tema también, porque acá tenemos hermanos y medios hermanos, ¿no es cierto? Y por eso a mí me resulta sensible, porque tal vez los que estamos enviciados con el derecho de familia, supongo que deben ser la mayoría de los que están hoy acá, los que están enviciados con el derecho. Claudia, te vi, tomo noticia de que levantaste la mano, y lo mismo Laura, tengo en la cabeza que están las dos. Nosotros tenemos en la cabeza, los que estamos en el derecho de familia, que la ley no es todo. Es decir, que la ley es apenas una parte muy chiquitita de la complejidad de las relaciones de familia, y que generalmente acompaña, y que para acompañar eficientemente tiene que crear contextos saludables y sustentables, es decir, tiene que trabajar sobre la idea de crear las condiciones para que el vínculo que se enuncia a través de un fallo, una sentencia, tenga como presupuesto algo sustentable, algo, digamos, que se pueda mantener en el tiempo de manera saludable. Ahora, si se produce
produce una adopción de integración que es disruptiva respecto de los hermanos, de los medios hermanos, es posible que sea una fuente de tensión permanente. Entonces yo diría que antes de una sentencia que lo pronuncie, sería conveniente que el abogado, las partes, trabajen para que todos estén satisfechos con el resultado, porque es la única manera en que eso no va a ser contestado y no va a ser fuente de disgustos e infelicidad. Entonces yo diría, primero trabajaría para escuchar a todas las partes, para ver un poquitito, trabajar el vínculo para que al momento en que se pronuncie la sentencia, esa sentencia sea el reflejo de un vínculo auténtico que pueda sostenerse en el tiempo. Hay un fallo de los que vas a ver también citados en lo que les mandé, que es muy interesante porque en ese fallo uno de los hermanos quiere ser adoptado plenamente y el otro quiere ser adoptado en forma simple. O sea, uno se siente hijo en un sentido más pleno que el otro. En otro fallo que me pasó Mónica Urbancich justamente, que leí con mucho interés, hay un hermano que directamente no se presenta al juicio. Es decir, no quiere ser adoptado. Y el otro sí quiere ser adoptado. Es una adopción de un hermano mayor. Y Mónica falla haciendo lugar a la adopción que es pedida, que se quiere. Y digamos, dice que el otro hermano no plantea oposición. Y entonces, nada, la cuestión se falla respecto al vínculo que está. Vos dirías, bueno, pero se plantean desigualdades, ¿no? Bueno, se plantean las desigualdades que plantea la voluntariedad. Es decir, que algunos se sienten más hijo que otro, alguno quiere ser más hijo que otro, y hay que ver si se les puede imponer a todos el mismo tenor si no quieren, sobre todo a una cierta edad, cuando los chicos superan, no sé, los 8, 9, 10 años, no importa lo que dice el código. Nosotros sabemos que imponer una filiación que no quieren es dificultosa, y algunos tienen un conflicto de lealtades, es decir, sienten que están traicionando al progenitor de origen si se emplazan como hijos de la nueva pareja de la mamá, ¿no? Y bueno, eso son cosas también a trabajar y a escuchar porque, digamos, imponer una filiación no querida pienso que puede generar más fracturas en la relación de familia que armonías, ¿no? Y tampoco sabemos cuánto va a durar la pareja entre ese señor y esa madre o entre esa señora y ese padre, ¿no? No sabemos cuánto va a durar. Entonces, estamos en el mundo de lo efímero, en el derecho de familia, entonces para construir vínculos que son perdurables en un ámbito efímero, mejor trabajarlo vincular, ¿no? Pero bueno, sí, en principio, otro de los principios que se rompe es el principio de que en la medida de lo posible todas las fraternidades conserven un mismo estatus, ¿no? Bueno, ese principio puede romperse porque en realidad en principio hay un vínculo de origen en donde la filiación es igualitaria. Este es un vínculo optativo y entonces en la medida en que implica opción, como la garantía de base está dada, parece menos importante a lo mejor conservar un vínculo, digamos, una filiación igualitaria para todos los hermanos. Es un universo distinto la adopción de integración, por eso yo digo, habría que ver si la queremos llamar adopción o no, porque tiene tantas distinciones con la adopción en sí misma. Y lo último que decís, la vocación hereditaria, a la medida que es adopción es hijo. La pregunta es si es adopción plena o adopción simple, porque en derecho hereditario, acá está una experta, y Cristina acá puede complementar, lo principal es partir de la idea de que una vez que es adoptado es hijo. Lo que pasa es que hay un régimen diferenciado de la adopción, respecto de la adopción plena en relación con la adopción simple, y en todos los casos de la adopción, la regulación de la vocación hereditaria tiene notas diferenciales respecto de los progenitores de origen. Lo que pasa es que, ahora le doy la palabra a Cristina, pero lo que yo quiero agregar antes de pasar a la regulación de la adopción en general, es que esta no es una adopción en general. Es decir, esta es una adopción con la cual nosotros vamos a lidiar una delación de la sucesión con pluriparentalidad. Es decir, con múltiples progenitores en principio, en donde hay progenitores de origen que a lo mejor no están como en la adopción. Nosotros decimos que las donaciones hechas por el progenitor de origen en principio en la sucesión vuelven al progenitor de origen y no van al adoptante, ¿no? Pero acá es una cosa muy particular, porque acá probablemente hasta podemos tener el escenario de que haya más de un adoptante de integración.
¿Qué pasa si yo me divorcio de mi primer esposo, de mi segundo esposo? Me divorcié del primero, me casé con el segundo que adoptó por integración, me divorcio del segundo y me vuelvo a casar con un tercero que también quiere adoptar por integración. En principio el derecho no se opone. Y si tengo unas cuartas nupcias, el derecho tampoco se opone. Y podría haber 4 adoptantes por integración plena, ¿no? Son 4 por decir un número caprichoso, pero ahí estamos, ¿no? No sé, Cristina, si vos querés decir algo más sobre esto. No, en realidad no. Sí, únicamente en el caso de la adopción simple, que tengan en cuenta que si hay una diferencia del derecho sucesorio, algo anticipaste, con respecto a que no heredan los bienes que hayan recibido de la familia de origen, tanto el adoptante como el adoptado. Eso ya estaba presente en el 333 del Código de Vélez, pero lo reitera ahora el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero con algo muy importante, con un agregado, que si se presenta esa situación, se trata de bienes recibidos a título gratuito de la familia de origen, y no hubiese herederos para recibirlo, es decir, que nos encontráramos frente a una herencia vacante, esos bienes precisamente sí va a poder recibirlos, o el adoptante o el adoptado, pero únicamente frente a esa situación. Nada más, y ¿sabés qué pasa? Quisiera que terminaras con las preguntas porque tenemos el aula hasta las 8 de la noche. Ahí me apuro, perdón. Acá me pregunta Laura, una pregunta, uno con esta figura, sí, yo creo que eso es uno de los defectos de la regulación del Código Civil y Comercial. Laura pregunta, ¿podría tener una triple filiación, por ejemplo, 2 papás, una mamá, un progenitor biológico y un adoptante por integración? Sí, es decir, el problema con esto es que no reguló las relaciones entre el adoptante de integración y los progenitores biológicos. Ustedes saben, por eso hubiera sido interesante desarrollar lo que yo dije de multiparentalidad, porque crea escenarios de multiparentalidad, la adopción de integración, y uno ve que en los escenarios comparados son muy pocos derechos que admitieron la multiparentalidad, muy, muy pocos derechos en el mundo, y Holanda la viene debatiendo, Países Bajos la viene debatiendo hace un montón y no la admite porque por la complejidad de las relaciones plurales. Es decir, porque si hay conflictos de relación parental entre 2 progenitores, imagínense 3, 4, 5, o sea, es mucho más complicado. Entonces, Países Bajos entiende que trabaja sobre un modelo canadiense, muy, muy interesante el debate sobre multiparentalidad, trabaja sobre un modelo canadiense que prevé un acuerdo de proyecto parental previo a cualquier establecimiento de multiparentalidad. Es decir, en donde estén claras las obligaciones, derechos y obligaciones de cada uno de los progenitores. Lo cual nuestra legislación, como nos pasa en la Argentina, lanzamos lo moderno, pero nos lavamos las manos respecto de las consecuencias, ¿no? Hubiera sido preferible prever. Sí, Laura. En estos casos, yo no hago, me interesa mucho el tema, hago familia, pero no adopción, me parece fascinante todo este tema, pero me imagino que también se debería escuchar a la menor, ¿no? A la persona, es decir, porque la van a obligar a renunciar tal vez al padre biológico y al padre de adopción por integración, es decir, porque no tiene por qué, es decir, pueden escucharlo y decir el juez, si al fin y al cabo el que decide, por lo que estoy viendo, vendría a ser también el juez tiene un papel bastante relevante en el tema. ¿Vos decís si hay oposición del padre biológico a que se designe, a que se decrete la adopción de integración? El juez no va a ver, el juez, yo no sé, pero el juez en principio tiene que decidir, es decir, puede decidir que los 2 vínculos filiales van el vínculo del papá de origen y el papá por adopción. Está bien, es decir, el juez eso lo acepta, no hay problema. Claro, lo que yo te decía es que alguna jurisprudencia entiende que es derogatorio, una jurisprudencia más vieja, después del Código Civil y Comercial, o sea, no tan vieja, entendió que era derogatorio. En algunos casos se priva de la responsabilidad, se entiende que hay que privar de la responsabilidad parental, o sea, algunos entienden que si vos decretás una adopción de integración plena, el primer caso de todos que nosotros tenemos acá, que está acá citado, de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 3 de 2018, o sea, no tan viejo, la Cámara Nacional en lo Civil, de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, entendió que no hacía falta
decretar la privación de la responsabilidad parental respecto del progenitor de origen, porque la adopción de integración plena ipso iure hacía cesar la otra progenitura, o sea, implicaba que se perdía la progenitura de origen. La mayoría de los fallos no lo entienden así, entienden que para privar al progenitor de origen de la responsabilidad parental, además necesito la privación. Sí, Laura. No, está perfecto, porque además si no iría también el fallo de la Plata, donde vos nombraste, contra el artículo 630, cuando habla que no pierde supuestamente la relación con el vínculo del progenitor de origen. Espera, porque eso es lo que yo te decía, en este fallo lo interpretan distinto. Como está mal redactado, como está redactado en forma confusa, en el fallo de la Plata entienden que sí, que se podría, que queda privado. Pues te digo, no es tan nítido, el problema es la mala redacción, o sea, la mala redacción que tiene, da confusión. Yo estuve viendo más de lo que vos pusiste ahí, los artículos, y que da un poco a confusión, lleva un poco a confusión. La mayoría de la doctrina lo entiende así como lo dije yo, que es una figura aditiva, es decir, que se adiciona a las figuras preexistentes, pero que no priva, porque además existe una idea excepcional de la privación, digamos, para privar del progenitor de origen. Eso es algo excepcional, claro. Pero cuidado que el código no es claro y la jurisprudencia tampoco, o sea que te podés encontrar con un martes 13. Algunos me parece fascinante. La verdad que me parece fascinante. Realmente para mí el derecho de familia me encanta, es como diría un hobby, porque yo hago mucho otro tipo de derecho, litigo, pero mucho otro tipo de derecho, pero me parece fascinante el tema. Lo que pasa es que es muy específico, ¿no? Pero bueno. Sí, pero es interesante. Muchas gracias, Laura. Y Claudia Colombo, ya vi Vanina Tornese, pero Claudia Colombo antes me había levantado. Ahí está. Hola, buenas tardes, doctora Basset, ¿cómo está? Sí. Es muy breve porque los colegas que hicieron preguntas me resolvieron bastante las consultas que tenía para hacer. Justamente es un niño, ya no es niño, ya es un mayor de edad. Hay una relación hermosa de casi 16 años, donde el papá desapareció desde que el nene tenía 2 años y nunca más supieron de él, pero porta su apellido. No lo conoce a su padre biológico, porque las pocas reuniones que hubo, porque es un señor que además tiene problemas con la ley y está, creemos que escondido. Hoy en día este chico ya tiene 18 años, una relación hermosa donde al esposo de su madre lo llama papá, es su referente en el colegio, en el club, es el padre, todo el mundo sabe que es el padre, pero es un padre que debería tener el título, obviamente, de padre por integración, deberíamos hacer un trámite, es una familia que siempre se debatió en hacerlo, pero el temor siempre fue, ¿qué pasa si aparece el padre biológico a hacer algún tipo de presentación? Porque justamente... No, ahí viene el caso del fallo de la oposición del padre biológico. Hay un caso que vas a ver que está en lo que yo te mandé, en el cual el padre biológico se opuso y no le dieron bolilla. Era un caso bastante semejante a las circunstancias que me estás planteando vos. Siendo mayor de edad, el adoptante, el futuro... En el caso no era mayor de edad, no era mayor de edad, o sea, y creo que en el caso en que sea mayor de edad, con mayor razón, o sea, más apoya a tu favor, porque en el caso del menor de edad vos pensás que todavía hay una esfera de responsabilidad parental del padre de origen que todavía puede hacer pesar en que el juez decida a su favor en la oposición. Hay que ver que la oposición del progenitor biológico nunca es determinante, ni siquiera durante la minoría de edad, con lo cual a la mayoría de edad todavía se debilita más la oposición del progenitor de origen. Ahora, lo que en ese caso conviene además privar de la responsabilidad, ahí no hay que privar de la responsabilidad parental porque ya se terminó. Porque ya cumplió los 18. Sí. Entonces ahí directamente lo que pasa es que se deberían presentar presumiblemente los dos para que pueda decretarse la adopción plena respecto de. Es el planteo que estoy haciendo y la única duda que me queda, doctora Basset, sé que queda poco tiempo. ¿Qué ocurre con el apellido? Él, por un tema justamente público, lo puede quiere sacarse conservar, el lo apellido. puede cambiar. No quiere más portar el apellido del padre, de hecho lo tiene solamente en la partida de nacimiento. Lo puede cambiar porque en la misma petición, en donde se presenta. Que te estoy hablando encima, pero te estoy hablando encima porque me veo venir lo que me estás diciendo y para poder dar lugar a Vanina, que también tiene una pregunta. Te hablo encima porque me veo venir lo que me vas a decir. Hace mucho tiempo que el derecho estableció un divorcio entre
el emplazamiento filiatorio y el apellido. Y sobre todo cuando el apellido está vinculado a una historia traumática, muchas veces los jueces son receptivos, y mucho más si encima va a haber una adopción de integración. O sea que creo que ahí tenés bastantes posibilidades de que te hagan lugar. Lo tengo armado de esa manera, doctora Basset, creo que va a prosperar, pero bueno, siempre está muy bueno tener su Fíjate opinión. el cuadernillo que te mandé, que vas a encontrar elementos a tu favor. Perfecto, muchísimas gracias. Vanina. Úrsula, perdón, si te Hola. parece, la última pregunta es la de Vanina. La última pregunta, la de Es Vanina. rapidita, gracias, buenas tardes. Yo quería preguntarle, doctora, lo que dijo del artículo 621, cuando con las facultades judiciales, y si el adoptado decidiese pedir adopciones por integración con cada pareja de la madre o del padre, con un interés sucesorio, ¿se la otorgan? Supongo que depende del criterio del juez. Es decir, uno podría Porque decir en algún momento... haber un interés, ya le digo, patrimonial, económico. Mirá, tiene que estar de acuerdo el progenitor adoptante también, ¿eh? O sea, fíjate que el adoptante tiene que estar de acuerdo. Hay una amiga mía brasileña que escribió un artículo diciendo que la multiparentalidad generaba una inequidad constitutiva, en el sentido de que obviamente está mucho mejor parado el que tiene varios padres que el que tiene uno. Ella de hecho se enojaba con sus padres porque habían tenido un matrimonio tremendamente aburrido, se habían casado una sola vez, ninguno de los dos había tenido ninguna nueva pareja y ella no tenía la más mínima chance de conseguirse un padre externo del que heredar también. Pero bueno, claro, el acierto es que en el derecho argentino nada de eso yo creo que ha sido pensado, es decir, depende del consentimiento, depende de que el nuevo progenitor tenga ganas de adoptar. O sea, claro, no basta con que el joven quiera emplazarse respecto de 5 personas. Además de eso, tiene que haber la voluntad de esas otras 5 personas de emplazarse como padres también. Y después supongo que estará la cuestión de la razonabilidad del juez. Pero digamos que nuestros jueces de familia han sido bastante abiertos de miras. Entonces hemos encontrado fallos en los cuales hay una propensión a ser amplios. No sé yo, que lo que lamento es que estas situaciones no hayan sido previstas, porque al haber quedado abiertas permiten una interpretación como la que estamos esbozando acá. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Bueno, gracias a todos y espero que haya sido de ayuda. Bueno, Úrsula, primeramente, en primer lugar, gracias por la claridad. En segundo lugar, muchísimas gracias porque las respuestas que fuiste dando realmente fueron clases. Así que creo que todos deben estar muy, pero muy contentos. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias y buenas noches a todos. Al contrario. Chao. Gracias, gracias.